Hola, el día de hoy les hablaremos sobre diarrea crónica. Y bueno, primero que nada debemos saber qué es la diarrea crónica para poder diferenciarla de la diarrea aguda. Y bueno, tenemos como definición de diarrea que esta va a ser una presencia de más de 3 deposiciones, ya sean líquidas o blandas, o un volumen de las heces superior a 200 gramos al día de consistencia ya sea líquidas o blandas. Y esta, para que sea considerada crónica, debe tener un cuadro de más de 4 semanas de duración o de disminución de la consistencia de las heces. En la anamnesis, esta junto con la exploración física van a ser muy importantes, ya que van a ser dos criterios muy importantes para ayudar al enfoque diagnóstico. La anamnesis también en muchos casos permite establecer una orientación sobre la localización del segmento intestinal alterado causante, pues, propiamente de la diarrea. En la anamnesis se le va a preguntar al paciente, por ejemplo, los antecedentes familiares de enfermedades como la celiaquia o la enfermedad inflamatoria intestinal, antecedentes personales de viajes a zonas endémicas, si ha tenido prácticas sexuales de riesgo, enfermedades sistémicas, por ejemplo, la diabetes mellitus, antecedentes de cirugía gastrointestinal, en este caso, por ejemplo, una colicectomía, resecciones intestinales, ingesta de fármacos que puedan producir diarrea como un efecto secundario, ingesta de chicles o caramelos con contenido elevado en sorbitol. El sorbitol es un alcohol de azúcar que se encuentra en muchos alimentos o productos que funciona como un endulcorante, y también a su vez tiene una función como un laxante que si es consumido en un contenido elevado pues puede causar la diarrea. Y bueno, ¿cómo se va a clasificar la diarrea crónica? La diarrea crónica la podemos clasificar de 3 formas, como diarrea crónica acuosa, que esta a su vez se va a dividir en diarrea osmótica y secretora. En la diarrea osmótica, esta va a estar presente al ingerir solutos osmóticamente activos y poco absorbibles que atraen líquidos hacia la luz intestinal en cantidad suficiente para superar la capacidad de resorción del colon. Esta diarrea se va a caracterizar porque en esta, primero que nada, pues va a haber una frecuencia incrementada en las evacuaciones. Va a haber un volumen aumentado en las heces, ya sean acuosas o líquidas. Va a haber una consistencia blanda o líquida. Una característica también importante es que va a haber presencia de restos no digeridos, y esto va a ser debido a la incapacidad del intestino para absorber completamente ciertos componentes. También una característica de esta diarrea es que esta puede cesar al ayuno. A comparación de la secretora, que esta se debe a alteraciones del transporte de los líquidos y electrolitos a través de la mucosa intestinal. Clínicamente esta la podemos distinguir porque en las heces se va a caracterizar por ser muy voluminosas, acuosas, por lo general indoloras y persistentes a pesar del ayuno. Y como hay una mala absorción de solutos, la osmolaridad fecal depende de la normalidad de los electrolitos endógenos sin que exista diferencia osmótica fecal. En la diarrea crónica inflamatoria, en este tipo de diarrea, esta se va a caracterizar y se va a diferenciar de las demás por la presencia de heces con sangre o pus, que estas a su vez se acompañan de síntomas sistémicos como fiebre persistente o recurrente, pérdida de peso o de manifestaciones inflamatorias extraintestinales, fundamentalmente articulares, cutáneas o oculares. Y en la diarrea atorreica, bueno, este tipo de diarrea va a haber una mala absorción de grasas, y esto puede ocasionar expulsión de heces diarreicas grasosas y fétidas que suelen acompañarse de pérdida de peso y carencias nutricionales originadas por la mala absorción simultánea de aminoácidos y vitaminas. Y como lo mencioné, una de las características de las heces
de este tipo de diarrea es que, bueno, van a ser heces grasosas. Estas van a tener una coloración pálida o grisácea, van a tener un mal olor, van a tener una textura suave o pastosa y va a haber una presencia de aceite en el agua del inodoro. También otra característica es que estas heces flotan. Y pues hay diferentes causas que puede tener cada una de ellas. En este caso, por ejemplo, en la diarrea osmótica, alguna de las causas puede ser la mala absorción de hidratos de carbono, la ingestión excesiva de hidratos de carbono poco absorbibles. En la secretora, pues la clorhidrorrea congénita, mala absorción de ácidos biliares. En la diarrea crónica inflamatoria, pues podemos tener enfermedades inflamatorias intestinales, por ejemplo, la colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn, diverticulitis, entre otras. En la diarrea crónica con esteatorrea, bueno, estas pueden ser de causas entéricas, por ejemplo, pueden ser enfermedades de la mucosa, como la celiaquia, Whipple, giardiasis, linfoma, entre otras. Y bueno, aquí podemos ver una tabla en la que se ven dos características, características más bien dicho, importantes, que diferencian a la diarrea osmótica y a la diarrea secretora. En este caso, las heces van a ser inferiores a 200, en el caso de la osmótica van a ser heces inferiores a 200 mililitros sobre 24 horas. Y en la secretora van a ser mayor de 200 mililitros de heces sobre 24 horas. En respuesta al ayuno, como lo mencioné hace un momento, la diarrea osmótica va a cesar y la diarrea secretora va a persistir. El sodio en estas heces va a ser menor, en la diarrea osmótica va a ser de 70 milequivalentes por litro, mientras que en la diarrea secretora va a ser mayor a 70 milequivalentes por litro. Va a haber cuerpos reductores en la diarrea osmótica, bueno, van a estar positivos, y en la diarrea secretora van a estar negativos. ¿Y qué son los cuerpos reductores? Bueno, esta es una prueba es un estudio, más bien dicho, que se le hace a las heces para detectar la presencia de leucocitos, que como sabemos son glóbulos blancos, que estos van a funcionar como un indicador de inflamación en el intestino. Y va a haber en el pH de las heces con diarrea osmótica va a ser menor a 5 y en la diarrea secretora va a ser mayor a 6. Esto debido a que en la diarrea osmótica va a ser debido a que las bacterias intestinales fermentan el exceso de carbohidratos no absorbidos, produciendo ácidos grasosos de cadena corta. Y en la diarrea secretora, pues el pH puede ser puede variar, pero tiende a ser más alcalino. Esto se debe a la dilución de los ácidos orgánicos y a la presencia de bicarbonato y otros electrolitos en los líquidos secretados. Diarrea crónica inflamatoria. La definición clásica de esta diarrea crónica inflamatoria se ha basado en la presencia de leucocitos en heces. Dado que esta determinación no se realiza en la mayoría de los centros, una definición más práctica incluye las siguientes características, que es la emisión de sangre o pus en las heces, así como el acompañamiento de síntomas sistémicos como es la fiebre persistente o recurrente, pérdida de peso o manifestaciones inflamatorias extraintestinales, fundamentalmente articulares, cutáneas u oculares. La diarrea inflamatoria, como ya lo dije anteriormente, es una diarrea crónica, la cual se caracteriza por la inflamación del tracto intestinal. Esta diarrea inflamatoria puede ser causada por una variedad de factores, incluyendo las enfermedades inflamatorias intestinales, como lo es la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa, que son las dos enfermedades inflamatorias intestinales más comunes, y estas enfermedades causan la inflamación del tracto digestivo, lo que puede dañar la mucosa intestinal y afectar la absorción de nutrientes.
Tenemos lo que son las infecciones. Las bacterias, los virus y los parásitos pueden causar infecciones intestinales que conducen a la diarrea inflamatoria. Las infecciones por Salmonella, Shigella y Campylobacter son ejemplos comunes. En cuanto a los medicamentos, algunos medicamentos como los antibióticos y los antiinflamatorios no esteroideos pueden irritar el tracto intestinal y causar una diarrea inflamatoria. Las enfermedades autoinmunes, como lo son la enfermedad celíaca, pueden atacar el tracto intestinal y causar diarrea inflamatoria. También están lo que son las alergias alimentarias. Elevación de reactantes de fase aguda. Tenemos lo que es la proteína C reactiva, que esta es una proteína producida por el hígado en respuesta a la inflamación. Los niveles elevados de PCR en sangre sugieren la presencia de inflamación en alguna parte del cuerpo. En la diarrea crónica inflamatoria, la PCR puede estar elevada debido a la inflamación de la mucosa intestinal. Esta no es específica de la diarrea crónica inflamatoria y puede estar elevada en otras condiciones inflamatorias como infecciones o enfermedades autoinmunes. Sin embargo, la PCR puede ser útil para diferenciar la diarrea crónica inflamatoria de otras causas de diarrea como la diarrea funcional. Tenemos también lo que es la velocidad de sedimentación globular. Esto mide la velocidad a la que los glóbulos rojos se sedimentan en una muestra de sangre. Esta se eleva en presencia de inflamación y un valor elevado en la diarrea crónica inflamatoria puede indicar la presencia de inflamación intestinal. Pero, al igual que la PCR, no es específica de la diarrea crónica inflamatoria y puede estar elevada en otras condiciones inflamatorias. La proteína C reactiva y la velocidad de sedimentación globular pueden usarse juntas para evaluar la actividad de la inflamación en la diarrea crónica inflamatoria. Tenemos también lo que es el recuento de plaquetas. Las plaquetas, como ya sabemos, son células sanguíneas que ayudan a la coagulación de la sangre. Y en algunas enfermedades inflamatorias intestinales, como la enfermedad de Crohn, el recuento de plaquetas puede estar elevado. Un recuento elevado de plaquetas en la diarrea crónica inflamatoria puede ser un indicio de la enfermedad de Crohn. Sin embargo, el recuento de plaquetas no es específico de la enfermedad de Crohn y puede estar elevado en otras condiciones inflamatorias o trombóticas. Ahora tenemos lo que es la calprotectina fecal, que esta es una proteína que se encuentra en leucocitos y se libera en heces cuando hay inflamación en el intestino. Un aumento de esta calprotectina fecal puede indicar la presencia de inflamación en alguna parte del cuerpo. En el caso de la diarrea inflamatoria, la elevación de este marcador sugiere que la inflamación se encuentra en el tracto intestinal. Se realizan dos determinaciones de calprotectina fecal en diferentes momentos que ayudan a confirmar la presencia de inflamación intestinal. ¿Por qué dos? Porque un único valor elevado puede ser debido a una causa temporal, como una infección intestinal. Sin embargo, si el nivel de calprotectina fecal se mantiene elevado en dos determinaciones separadas, es más probable que haya una inflamación intestinal crónica. Aquí dice que en ausencia de consumo de AINES. ¿Y por qué? Porque los antiinflamatorios no esteroideos pueden causar irritación intestinal y aumentar los niveles de calprotectina fecal. Por lo tanto, para una correcta interpretación del resultado, es importante saber si el paciente está tomando antiinflamatorios no esteroideos y, en caso afirmativo, suspender su consumo durante unos días antes de realizar la prueba. Que la diarrea crónica inflamatoria puede tener diversas causas, la evaluación de la mucosa intestinal y la corroboración histológica son cruciales para identificar la etiología subyacente. La colonoscopía con o sin ileoscopía, según el cuadro clínico y los hallazgos de la colonoscopía hasta ciego, constituye la exploración inicial para la mayoría de las entidades que causan la diarrea crónica inflamatoria. La ileoscopía permite una evaluación extendida del ileón terminal, una zona intestinal frecuentemente afectada por la diarrea crónica inflamatoria. En caso de colonoscopía incompleta o resultados normales, incluso con ileoscopía, se requieren exploraciones adicionales del intestino delgado. Las opciones principales incluyen lo que es la enterografía por resonancia magnética, que ofrece una precisión diagnóstica similar a la enterografía por tomografía computarizada, pero sin la exposición a la radiación. Esto la convierte en la elección preferida. Tenemos también lo que es la ecografía transabdominal, que es una alternativa más económica y accesible sin irradiación, que ofrece una precisión diagnóstica comparable a la enterografía por resonancia magnética y tomografía computarizada. Sin embargo, su capacidad para explorar el intestino delgado se limita al ileón terminal y depende en gran medida de la experiencia del operador. Tenemos también lo que es el tránsito intestinal varitado. Este se considera un último recurso debido a su menor precisión diagnóstica, la exposición a la radiación y la limitada disponibilidad de los radiólogos expertos en su interpretación.
Este tránsito intestinal varitado, también conocido como enema varitado, es una técnica de imagen radiológica que se utiliza en contraste de vario para evaluar el tracto gastrointestinal. En el contexto de la diarrea crónica inflamatoria, el tránsito intestinal varitado puede proporcionar información sobre la morfología y la función intestinal. Sin embargo, como ya lo comenté, esta técnica presenta limitaciones. Como consideraciones adicionales tenemos que la disponibilidad de otras técnicas. En la actualidad existen técnicas de imagen más precisas y seguras para el diagnóstico de la diarrea crónica inflamatoria, como la enterografía por resonancia magnética o la ecografía transabdominal. Por lo tanto, el tránsito intestinal varitado solo se considera cuando estas otras dos opciones no están disponibles. Y en general, como consideraciones especiales, tenemos la edad pediátrica. La ecografía transabdominal, debido a su naturaleza no invasiva y a la ausencia de radiación, resulta particularmente atractiva como exploración inicial en niños. También la elección de la técnica de imagen dependerá de la disponibilidad de recursos y la experiencia del personal en cada centro médico. En caso de no disponer de enterografía por resonancia magnética o ecografía transabdominal, o si estas técnicas no proporcionan información concluyente, se pueden considerar otras exploraciones, como lo es la gastroduodenoscopía, que permite evaluar la mucosa del estómago y la parte superior del intestino delgado. La enteroscopía, que permite una evaluación más completa del intestino delgado, incluyendo zonas que no son accesibles por colonoscopía o endoscopía superior. La cápsula endoscópica, que esta es una cápsula ingerible que registra imágenes del tracto digestivo a medida que avanza. Y las gammagrafías específicas. Estas pueden ser útiles para evaluar la función intestinal en algunos casos específicos. Diarrea crónica inflamatoria de origen infeccioso. Este es menos común fuera de pacientes inmunodeprimidos. En estos casos, las causas principales de la diarrea crónica inflamatoria infecciosa se detallan en esta tabla. Tenemos lo que son las pruebas diagnósticas como los coprocultivos, que solo se recomiendan en pacientes inmunodeprimidos o que reciben inmunosupresores. El estudio estándar incluye la búsqueda de Salmonella, Shigella, Yersinia y Campylobacter, y no es necesario realizar pruebas seriadas y las muestras pueden conservarse en una nevera. Hay diferentes métodos diagnósticos, como es la detención de toxina en heces, cultivo y estudio de citotoxicidad. No hay un consenso claro sobre cuál método es superior. La elección del método debe buscar la máxima sensibilidad y especificidad al menor costo y con la mayor rapidez posible. Los algoritmos diagnósticos recomiendan realizar 2 o 3 pruebas de forma escalonada. Y tenemos como consideraciones adicionales que en algunos casos puede ser necesario buscar otros patógenos menos comunes como es Vibrio, Aeromonas, Plesiomonas o Mycobacterium avium intracelular. Pruebas serológicas. Las pruebas serológicas pueden ser útiles para confirmar una infección pasada, pero no son ideales para el diagnóstico de una infección activa. En cuanto a la endoscopía, en algunos casos puede ser necesaria para obtener biopsias del intestino delgado o grueso para el diagnóstico de infecciones específicas. En cuanto a la detección de parásitos, para la detección de parásitos intestinales es esencial analizar muestras de heces frescas y de días alternos. Si no es posible entregar muestras frescas, se puede proporcionar al paciente un medio para conservar las heces fijadas en la nevera. La identificación de parásitos, trofozoitos, quistes y huevos se realiza mediante la observación directa al microscopio. La sensibilidad del diagnóstico depende de la intensidad de la infección, la frescura de la muestra y la experiencia del personal de laboratorio. Infecciones digestivas por transmisión sexual. Las infecciones digestivas por transmisión sexual se caracterizan a menudo por un síndrome rectal, esputos rectales, tenesmo e incontinencia. Estas infecciones tienen agentes causantes específicos que pueden diferir de los de la diarrea crónica inflamatoria no relacionada con infecciones de transmisión sexual. Estas infecciones de transmisión sexual digestivas pueden imitar lesiones inflamatorias o neoplásticas durante la endoscopía. Se requieren métodos diagnósticos específicos para estas infecciones de transmisión sexual digestivas y aquí los podemos ver detallados en esta tabla. Las crónicas yo voy a hablar acerca de dos. La primera de ellas es la diarrea por enteropatía. Esta es producida por mala absorción de nutrientes secundaria a lesión del enterocito. Esto es la causa más frecuente de la atrofia biocitaria. A continuación les muestro un cuadro donde se observan las entidades patológicas, los hallazgos anatomopatológicos que pueden hacer las distinciones especiales, biología molecular y otros métodos diagnósticos.
En este caso, pues se menciona enfermedad celíaca, giardiasis, espuro tropical, espuro de colágeno, enfermedad de Whipple, amiloidosis. En este caso, pues nos vamos a centrar en lo que es la enfermedad celíaca. ¿Pero qué es la enfermedad celíaca? Este básicamente es un trastorno digestivo y inmunitario crónico que es a largo plazo, que daña el intestino delgado. Esto impide que el intestino pues absorba vitaminas, minerales y otros nutrientes de los alimentos que consume. Esto puede provocar una desnutrición y otros problemas de salud graves. Pero ¿por qué se presenta esto? Esta enfermedad se presenta por comer alimentos que contienen gluten. El gluten es una proteína que se encuentra en el trigo, la cebada, el centeno y otros cereales. También puede estar en otros productos como vitaminas y suplementos, productos para el cabello, cereales y protectores labiales. Algo muy importante que debemos de mencionar es que la enfermedad celíaca no es igual que la sensibilidad al gluten, ya que esta enfermedad celíaca sí causa un daño que puede conllevar una atrofia biocitaria, lo que no hace la sensibilidad al gluten. La, la característica por la cual esta se presenta o que la identifica más es que esta como tal no tiene una causa exactamente. Solamente se nos menciona que esta se puede desarrollar más fácil en personas que presentan dos genes específicos para que se desarrolle esta enfermedad y comen alimentos que contienen gluten, los que comen alimentos que contienen gluten. Dentro de las manifestaciones está diarrea crónica, estratorrea, heces grasosas, pérdida de peso sin causa aparente, distensión abdominal, dolor abdominal, fatiga y deshidratación. El diagnóstico fundamental para hacerlo es una biopsia abdominal donde observar múltiples muestras es fundamental. En algunos casos la biopsia es diagnóstica en la amiloidosis y enfermedad de Whipple, que les había mencionado en las entidades patológicas. Aquí básicamente les mencioné que nos vamos a centrar solamente en una de esas causas patológicas, que en este caso pues es la evaluación histopatológica de la enfermedad celíaca. Esto básicamente nos menciona los esquemas de clasificación para la evaluación histopatológica, que en este caso son 4: Marsh 1992, Hoover 1999, Corazza 2005, Ensari 2010. En este caso yo les voy a presentar una imagen acerca de la Marsh 1992. Observamos que en el caso de la Marsh 1992 y Hoover 1999 se observan son similares. Solamente que la Hoover 1999 pues se observa en el tipo 3. La atrofia se clasifica en 3 subtipos más, que la parcial, subtotal y total. A continuación les voy a mostrar una imagen acerca de la March 1992. Algo muy importante que debemos mencionar es que la lesión en la enfermedad celíaca es inespecífica, por lo que se requiere pruebas adicionales, serología de anticuerpos, antitransglutaminasa, inmunoglobulina A, estudio genético, estudio de subpoblación linfocitaria y respuesta a la dieta sin gluten. Pues es que es básicamente la regla de 4 de 5 puede ser útil para el diagnóstico de enfermedad celíaca. La número 1 básicamente se fija para hacer el diagnóstico en síntomas atípicos. Uno puede ser diarrea, retraso de crecimiento y anemia. 2. Positividad de autoanticuerpos de clase A títulos elevados. Se acepta hemoglobina G sin déficit de inmunoglobulina A, los AC, inmunoglobulina G, antipéptidos, gliadina de amilada añaden mayor valor al diagnóstico. Positividad de los genotipos HLA-D, Q2 y HLA de Q8. Esto básicamente, estos dos genotipos están asociados a una mayor exposición de desarrollo de la enfermedad celíaca. Y ya en el número 4, el punto número 4, enteropatía en la biopsia intestinal incluye desde March 1 con serología positiva asociada a depósitos epiteliales de hemoglobina A. March 3. Respuesta clínica y serología a la dieta sin gluten. Respuesta histopatológica en pacientes cero negativos, que es básicamente lo que les mencioné anteriormente. Y aquí observamos la clasificación de March. La normal, cómo se tiene que observar en 0. Infiltrativa número 1, hiperplásica número 2. Atrofia parcial 3A, atrofia subtotal 3B y atrofia total 3C. El tratamiento. Básicamente el tratamiento fundamental en la enfermedad celíaca pues sería
dejar de una dieta sin gluten, así el paciente no tendrá ningún problema. En el caso también les mencioné la enfermedad de Whipple, que son antibióticos y lo que es cirugía en amiloidosis y tratamiento de la enfermedad subyacente, medidas de soporte. Pero básicamente el tratamiento fundamental para no tener enfermedad celíaca es una dieta sin gluten. Y algunas recomendaciones de determinar anticuerpos transglutaminasa, hemoglobina para el cribado de enfermedad celíaca CE alta, GR fuerte si la serología celíaca es negativa, valorar este genotipo y realizar biopsias intestinales si es positivo, CE moderada, GR fuerte. Y la biopsia de duodeno distal si se sospecha síndrome de malabsorción, que eso entraría dentro de las recomendaciones. Y eso sería todo. Por sobrecrecimiento bacteriano se produce por malabsorción de nutrientes debido al crecimiento excesivo de bacterias en el intestino delgado proximal. Las bacterias alteran el ambiente intestinal y causan malabsorción de grasas y carbohidratos. Un ejemplo para que se den más o menos una idea es que la flora habitual de Lactobacillus enterococos gram positivos anaerobios facultativos puede verse parcialmente sustituida por una flora de tipo cólico, coliformes, anaerobios, bacteroides y Clostridium. Consecuentemente, esta sustitución parcial de la flora habitual o normal se produce un incremento de enzimas como las colilamidasas y proteasas. Causas de esto: motilidad intestinal normal, aumento del pH intestinal, enfermedades que afectan la estructura o función intestinal. Pero antes de las manifestaciones les hablé acerca de que cuando se va sustituyendo la flora habitual por flora de tipo cólica, se produce un incremento de dos enzimas muy específicas que son las colilamidasas y proteasas. Las primeras desconjugan los ácidos biliares que son fácilmente absorbidos por difusión pasiva en el yeyuno proximal. Eso lo que va a causar es una dificultad en la generación de micelas, dando lugar a una mala absorción de grasas. En el caso de las proteasas, reducen enzimas de la superficie biositaria como las disacaridasas, ocasionando una mala absorción de hidratos de carbono. Les mencioné acerca de las causas, de que se nos menciona que pueden ser muchas enfermedades que pueden causar el sobrecrecimiento bacteriano. Pero esto se debe sospechar en cualquier situación, que ya les mencioné anteriormente, que es la motilidad intestinal, aumento de pH intestinal, enfermedades que afectan la estructura o función intestinal. Las manifestaciones: diarrea, estatorrea, heces grasosas, distensión abdominal, flatulencia, pérdida de peso sin causa aparente. Y aquí básicamente el diagnóstico es más adecuado es la prueba del aliento de hidrógeno. ¿Y esto por qué? Porque en el caso de la primera, que es más compleja y que puede causar más gastos en lo que es el paciente, pues no se recomienda tanto, sino por el alto costo que tiene. Y aparte, la prueba del aliento de hidrógeno podríamos decir que es como la que más resalta entre ellas por su facilidad, porque ya que esta mide la cantidad de hidrógeno que en el aire que pues, la persona exhala. A esta persona se le pide respirar dentro de un recipiente tipo globo, luego beber un líquido saborizado que contiene lactosa. Y aquí básicamente el tratamiento antibióticos, el tratamiento principal consiste en la administración de antibióticos orales durante 7 a 10 días. Cambios en la dieta, una dieta que baja en grasas y carbohidratos fermentables puede ayudar a controlar los síntomas. Recomendaciones: en el caso de la prueba del aliento de hidrógeno, esta es recomendada para el diagnóstico de sobrecrecimiento bacteriano, prueba terapéutica con antibióticos, como considerada como una probabilidad pretest es elevada, causa ponente clara y presentación clínica apropiada, y la prueba del aliento de hidrógeno es negativa o no está disponible. Y eso sería. Bien, también tenemos entonces aquí la parte de la insuficiencia pancreática exocrina como responsable de una diarrea crónica. Aquí básicamente lo que tenemos es una pérdida de la función pancreática respecto a la capacidad para secretar enzimas. Las enzimas que secreta pues van a ser sumamente importantes para la degradación de diferentes sustratos a nivel del lumen intestinal.
Dentro de las más importantes, hablando de la diarrea, tenemos en este caso lo que es la lipasa, fosfolipasa 2, tripsina, amilasa, en fin. Las más relevantes son estas enzimas que nos van a permitir la degradación de ácidos grasos. Al no llegar las enzimas hasta el lumen intestinal debido a la insuficiencia del páncreas para poderlas excretar, vamos a tener entonces diarreas de origen por una mala absorción de nutrientes. Dentro de los síntomas comunes o las características que tienen estas diarreas vamos a ver pues gases, hinchazón, dolor abdominal, en fin, encontramos varias de estas diarreas, pérdidas de peso inexplicable, pero la más característica de estas diarreas es que las evacuaciones van a ser grasientas y aceitosas, ¿no? Básicamente se tiene un proceso de esta torrea en donde pues el paciente está presentando las diarreas con características grasosas debido a la mala absorción de la grasa. Las causas, pues las causas son muy variadas, realmente entender esta diarrea es entender que se está generando una lesión en el páncreas. La tabla que nos muestra el artículo nos menciona una gran cantidad de causas, desde enfermedades crónicas hasta la ingesta de ciertos medicamentos. Sin embargo, pues se resaltan las tres principales o las tres primeras, entre ellas una pancreatitis crónica, una fibrosis quística y el cáncer de páncreas. Aquí tenemos algunas causas de cada una de ellas y los efectos en el páncreas. Son muy variadas, la patología de cada una de ellas es completamente diferente, pero centrados en el tema, lo que ocasionan es una lesión al nivel de las células del páncreas que impiden ahora tanto la síntesis de las enzimas como la liberación de estas al obstruir o al bloquear los conductos necesarios para la liberación de las enzimas hasta el intestino. Y bueno, eh, algo también característico de estas diarreas es que vamos a ver que no son diarreas completamente acuosas o sí, de características líquidas. Son características sólidas, semisólidas, que va a ser bien importante al momento de hacer los análisis y las pruebas necesarias para determinar si existe una insuficiencia exocrina, que es lo que nos está generando esta diarrea. Algo también importante a comentar aquí es que realmente todas estas pruebas no son sensibles o no nos determinan cuál es el nivel de la insuficiencia o por qué nos lo está generando. Dentro de todas las pruebas que se nos muestran en el artículo, todas estas van en dirección o están en específico para el diagnóstico de alguna de las enfermedades que acabamos de mencionar. Al momento que se tiene ahora sí ya una idea, un diagnóstico de una enfermedad, se puede proceder a sospechar que la diarrea puede ser por una insuficiencia exocrina del páncreas derivada de la enfermedad subyacente. Entonces, dentro de los primeros análisis que encontramos, tenemos el análisis de niveles de amilasa, de lipasa y de tripsina sanguíneos para determinar si los niveles bajos en estos pueden estar indicándonos una insuficiencia exocrina, ¿no? Como vemos, si los niveles son bajos en el 90% de los casos, nos indica que puede haber una insuficiencia exocrina primaria. Esto derivado sobre todo o enfocado en pacientes con fibrosis quística, una pancreatitis crónica que ya ha evolucionado durante bastante tiempo o un cáncer de páncreas, ¿no? Las tres primeras que van a ser los indicios de esta insuficiencia primaria. Y los bajos niveles de lipasa y de tripsina, como mencionábamos, van a ser los que nos van a dar esta característica de esa senesteatorrea. También tenemos la concentración de la elastasa pancreática fecal. Esta enzima, básicamente, el poder medirla nos va a indicar cuál es el nivel de insuficiencia que se tiene. Como vemos aquí, se miden los niveles normales, nos ayuda muchísimo que no sean heces líquidas, nos puede arrojar falsos positivos, pero si es mayor a 200 microgramos por gramo, vamos a decir que está en un rango normal. Si es menor a 100 microgramos por gramo, nos indica ya una insuficiencia grave, y si oscila entre 100 y 200, tenemos que estar sospechando o tener en cuenta que ahí existe una posible pancreopatía implicada. Y bueno, ya finalmente la parte posiblemente final o más importante del diagnóstico en estos pacientes es el conteo de la grasa total en heces y el coeficiente de absorción de dichas grasas. Entonces, vamos a ver que es un parámetro importante al momento de ya evaluar propiamente la insuficiencia del paciente.
¿Por qué va a ser importante? Bueno, porque básicamente lo que vamos a hacer aquí es que ya tenemos el diagnóstico, ya tenemos un antecedente de que hay una lesión aquí, una lesión parenquimatosa en el páncreas que no nos está dejando la secreción de enzimas que permiten la degradación. Lo que vamos a hacer es que al paciente se le va a controlar la dieta a lo largo de 72 horas, una dieta que se mide o se le va a administrar 100 gramos de grasa al día, que es más o menos el consumo recomendado, por lo menos 2 días previos al inicio de la recogida de las heces, y se va a medir, ¿no? El paciente va a defecar, recolectamos las heces, medimos el nivel de grasa y al momento de medirlo, si vemos que en las heces existe por lo menos 7 microgramos de gramo al día de grasas presentes en las heces totales excretadas, es una esteatorrea. ¿Y eso qué nos indica? Pues que básicamente el coeficiente de absorción de grasas es menor al 93%, es decir, está absorbiéndose menos del 93% de la grasa que está consumiendo, y eso para nosotros ya es un indicio de una insuficiencia exócrina pancreática, en este caso derivada del antecedente de la enfermedad subyacente. Pues por incidencia la mayoría de las veces vamos a ver que va a ser por una pancreopatía crónica. Una pancreopatía crónica como es el caso de la pancreatitis crónica, perdón. El tratamiento para estos pacientes pues sencillamente es estarle dando las enzimas que necesita. Pueden ser tomadas pues para que el paciente pueda digerir las grasas, pero pues lo más correcto o lo mejor sería que el paciente pues estuviera recibiendo ya tratamiento que le ayude con la enfermedad previa, con la enfermedad primaria. Ahora vamos a tener la diarrea por ácidos biliares. Los ácidos biliares se secretan en el hígado a través del colesterol, se secretan a través de la bilis en el duodeno y a lo largo del intestino delgado. Y estos ayudan a la absorción de grasas. Una vez que los ácidos biliares alcanzan la porción distal del intestino delgado, exactamente el ilion terminal, se reabsorben a través de receptores específicos por transporte activo. Solo en esta zona del intestino delgado y por la circulación enterohepática vuelven al hígado. Esta circulación ocurre unas 5 veces al día. En cada ciclo, solo del 3 al 5% de los ácidos biliares que alcanzan el ilion terminal pasan al colon, y en el colon estos ácidos biliares son catalizados por las bacterias. Como sabemos, los humanos somos incapaces de metabolizar los ácidos biliares. No hay ningún gen que codifique alguna enzima metabolizadora de ácidos biliares. Todo esto es trabajo de las bacterias. Y lo que hacen es que las hidrolasas desconjugan los ácidos biliares de la glicina y la taurina, y las hidroxilasas los convierten en ácidos biliares secundarios. Cuando un exceso de ácidos biliares alcanzan el colon a través de receptores específicos, inducen a una serie de alteraciones que conducen a esta diarrea y estimulan la secreción de aniones, estimulan la secreción de agua y estimulan la motilidad. También exacerban la sensibilidad visceral, y todo esto pues da lugar a esta diarrea. Vamos a tener dos mecanismos por el cual se puede causar un exceso de ácidos biliares en el colon. El primero y el menos frecuente puede ocurrir cuando hay una enfermedad en el ilion terminal, como la enfermedad de Crohn, o especialmente cuando no hay ilion terminal. Lo más frecuente es que haya una sobreproducción de lo que son estos ácidos biliares, que da lugar a la diarrea por ácidos biliares idiopática, que es la más frecuente. Esto es así porque el mecanismo de feedback negativo que regula la síntesis de ácidos biliares no funciona bien. Vamos a tener que en condiciones normales, cuando los ácidos biliares entran al enterocito a través de un receptor específico, dan una señal a través del receptor farnesoide X para la síntesis de FG19. Este FG19
Es un mensajero que desde el enterocito va al hígado y le dice al hígado que no sintetice más ácidos biliares, inhibe las enzimas claves en esta secreción, y este mecanismo de feedback negativo funciona de manera deficiente en estos pacientes. Hay una concentración inferior de FG19 de lo que es normal. ¿Cómo vamos a diagnosticar estos pacientes? Esto se va a dar por una prueba un test llamado CECAT. ¿En qué consiste? Consiste en administrar un ácido biliar marcado. Se da al paciente una cantidad concreta de ácido biliar, se traga la cápsula y a la semana siguiente viene el paciente y se le cuantifica por cámara. Debemos saber que en teoría el cuerpo ahorra ácidos biliares, o sea, intenta no perderlos. De forma que si el paciente retiene más del 15% de estos ácidos biliares, pues no tiene esta mala absorción, pero si tiene menos del 15%, si ya ha perdido la mayor parte de esos ácidos biliares, pues este paciente tendrá este diagnóstico. El tratamiento consiste básicamente en cambios de la dieta, o sea, reducir la ingesta de grasas. Tiene que ser un 30% o menos de las calorías totales diarias, aumentar la ingesta de fibra como de avena, de manzanas, plátanos y zanahoria. Tenemos que evitar los alimentos desencadenantes como alimentos ricos en grasas, alimentos fritos, alimentos picantes y el alcohol. Y los medicamentos que pues van a ser los quelantes de ácidos biliares. El más frecuente pues es la colestiramida. Los inhibidores de lipasa pancreática, que reducen la producción de lipasa pancreática, una enzima que ayuda a digerir las grasas. Y este va a ser el orlistat. Y vamos a tener las sales biliares. Diarrea crónica secundaria a trastornos de la motilidad intestinal. Bueno, esta se refiere a trastornos que afectan la función de los músculos y los nervios del intestino, lo que puede causar alteraciones en la motilidad intestinal. Como lo dije, esta se va a producir por una enfermedad neuromuscular del intestino. Esta puede tener distintas causas. Una de ellas puede ser la diabetes mellitus, ya que esta puede afectar los nervios que controlan la motilidad del intestino, provocando una disminución o aumento de la actividad motora. Esto puede resultar en una disminución del tiempo del tránsito intestinal, lo que significa que los alimentos pues van a pasar más rápido a través del intestino. O secundaria a la existencia de sobrecrecimiento bacteriano. Pues esta se refiere a un desequilibrio en la microbiota normal del intestino, donde hay un exceso de bacterias en el intestino delgado, causando así esclerodermia. Esta pues va a ser una enfermedad autoinmune que va a afectar el tejido conectivo y puede causar problemas en múltiples órganos, incluido el tracto gastrointestinal. En la esclerodermia, los cambios en el tejido intestinal pueden provocar un estancamiento del contenido intestinal, lo que crea un ambiente favorable para el sobrecrecimiento bacteriano. Este sobrecrecimiento bacteriano puede provocar diarrea crónica debido a la mala absorción de nutrientes y la producción de toxinas por parte de las bacterias. Y bueno, las características de esta diarrea van a ser que una es que va a tener un tránsito intestinal acelerado, como lo mencioné hace un momento. También las heces van a tener una característica de diarrea secretora, pero como va a haber un rápido tránsito intestinal, también va a generar esteatorrea leve. Y esta diarrea se puede clasificar de dos formas. Una es por enfermedad neuromuscular primaria, ya que esta se va a caracterizar por presentar síntomas crónicos y recurrentes de crisis suboclusivas o de distensión abdominal. Puede haber diarrea continua o intermitente, la cual va a estar asociada a estreñimiento. Y el estreñimiento puede ser diurno o nocturno. También este tipo de diarrea va a estar acompañada de pérdida de peso y parámetros analíticos de malnutrición
o malabsorción. También suele ser común la existencia del sobrecrecimiento bacteriano, como lo mencioné hace un momento, en el cual puede mejorar o desaparecer cuando se controla. También puede haber síntomas extraintestinales debido a la afectación de otros órganos o sistemas, siendo más frecuentes en el sistema urológico, cardiovascular y el sistema nervioso autónomo. En el caso de secundaria a una enfermedad general con afectación intestinal, bueno, en esta se van a encontrar enfermedades del colágeno, como la esclerodermia, la dermatomiotisis, lupus eritematoso sistémico, alteraciones endocrinometabólicas como la diabetes mellitus y el hipertiroidismo, enfermedades neurológicas como las neuropatías disautonómicas, enfermedades musculares como las distrofias musculares, enfermedades infiltrativas como la mieloidosis, y en pacientes que han sido sometidos a cirugía gástrica con vagotomía. Para el diagnóstico, bueno, es esencial la historia clínica. En esta se debe tener una historia clínica detallada, buscando síntomas sugestivos de trastornos de la motilidad intestinal, para así descartar como presencia de otras patologías orgánicas que pueden causar la diarrea crónica. También están las técnicas radiológicas, que estas se van a utilizar para descartar otras patologías orgánicas como tumores, malformaciones o estenosis. Las técnicas de estos estudios pueden ser radiografía abdominal, tomografía computarizada o resonancia magnética. También puede ser por la comprobación de sobrecrecimiento bacteriano y esto se va a realizar mediante el análisis de muestra de las heces o mediante pruebas respiratorias. Esto buscando la presencia de sobrecrecimiento bacteriano, que puede ser un indicador de trastorno de la motilidad intestinal. Y la manometría intestinal. Es el estándar de oro para el estudio de la motilidad del intestino delgado. Va a permitir diagnosticar la existencia del trastorno motor y diferenciar entre el trastorno miopático y el trastorno neuropático. Lamentablemente, esta es una técnica compleja y que solo va a estar disponible en centros especializados. Diarrea crónica secundaria a la alergia alimentaria. Es una condición compleja que involucra la interacción entre el sistema inmunológico, la mucosa intestinal y la microbiota. La inmunoglobulina E y la hipersensibilidad tipo 4 son dos mecanismos inmunológicos importantes que pueden contribuir al desarrollo de esta condición. En un momento los voy a explicar. Las intolerancias alimentarias son un tipo de reacción adversa a alimentos que no está causada por el sistema inmunológico. En cambio, son causadas por un problema con la digestión del alimento. Pueden causar síntomas similares a las alergias alimentarias. Las alergias alimentarias mediadas por la inmunoglobulina E son el tipo más común de alergia alimentaria y están asociadas con una respuesta inmunológica rápida y dramática. Cuando una persona con alergia consume el alimento al que es alérgico, las células inmunitarias llamadas mastocitos, que se encuentran en la mucosa intestinal, liberan sustancias químicas como la histamina, en respuesta a la unión de la inmunoglobulina E a los alérgenos alimentarios. La histamina y otras sustancias químicas causan una serie de efectos inflamatorios en la mucosa intestinal, los cuales incluyen el aumento de la permeabilidad intestinal. Esto permite que el agua, los electrolitos y otras sustancias pasen del torrente sanguíneo al intestino, lo que contribuye a la diarrea. Daño a las células intestinales. Esto puede afectar la absorción de nutrientes y empeorar la diarrea. Y la activación de otras células inmunitarias. Las células inmunitarias activadas pueden producir más sustancias inflamatorias y esto perpetúa la respuesta alérgica. Ahora, el mecanismo de la hipersensibilidad tipo 4. Las alergias alimentarias mediadas por este mecanismo también se conocen como alergias alimentarias tardías. A diferencia de las alergias mediadas por la inmunoglobulina E, que causan una respuesta rápida, estas generalmente se presentan de 2 a 48 horas después de la ingesta del alimento al que se es alérgico. Este tipo de alergia alimentaria está involucrada en la enfermedad celíaca y en algunas formas de enteropatía inducida por proteínas alimentarias.
En estas condiciones, las células inmunitarias llamadas linfocitos T van a reconocer al alimento al que es alérgico como un invasor y así van a liberar sustancias químicas que se causan inflamación en la mucosa intestinal. La inflamación en la enfermedad celíaca se produce como resultado de una respuesta a la gliadina, que esta es una proteína que se encuentra en el gluten. La enteropatía inducida por proteínas alimentarias puede ser causada por proteínas de la leche de la vaca, la soya u otros alimentos. Prevalencia de alergias e intolerancias alimentarias. En la alergia alimentaria afecta principalmente a niños con una prevalencia estimada entre el 3.5% para la alergia a la leche de vaca y el 0.5 a 1.3% para alergias a otros alimentos comunes como lo es el huevo, frutos secos, cereales, frutas, pescados y mariscos. Esta disminuye con la edad, pero puede persistir en la adultez. En cuanto a las intolerancias alimentarias, estas presentan una prevalencia general del 15 al 20%, siendo más frecuente en personas con enfermedades digestivas funcionales como lo es el síndrome del intestino irritable y la dispepsia funcional. Tipos de intolerancias alimentarias. Las intolerancias alimentarias se clasifican en dos grupos principales, que tenemos las intolerancias comunes, que están la mala absorción de azúcares, que esto ocurre cuando el intestino delgado no puede absorber adecuadamente ciertos azúcares, como lo es la lactosa, presente en la leche y productos lácteos, o la fructosa, que está presente en frutas y algunos edulcorantes. También está la sensibilidad al gluten no celíaca, una condición en la que el consumo del gluten, que es la proteína que está presente en el trigo, cebada y centeno, provoca síntomas digestivos en personas que no tienen una enfermedad celíaca. Y la intolerancia a carbohidratos fermentables de cadena corta, que se encuentran en diversos alimentos como legumbres, frutas, verduras y productos lácteos. Las intolerancias menos comunes son la intolerancia a salicilatos, que es la reacción a los salicilatos compuestos presentes en diversos alimentos, frutas, verduras, especias y medicamentos como lo es el ácido acetil salicílico. La intolerancia a aminas biógenas. Reacciona a aminas biógenas como la histamina, presente en alimentos fermentados, quesos curados, embutidos y bebidas alcohólicas. La intolerancia a la cafeína. Sensibilidad a la cafeína, presente en el café, té y bebidas energéticas y algunos chocolates. La intolerancia al glutamato. Reacción al glutamato, un aminoácido que está presente en alimentos naturales y como aditivo alimentario. Y las reacciones tóxicas a microbios u hongos. Estas causadas por toxinas producidas por microorganismos como las aflatoxinas presentes en algunos frutos secos y granos contaminados. En cuanto a las diferencias entre alergia e intolerancia alimentaria, las alergias alimentarias presentan mecanismos inmunológicos mediados por la inmunoglobulina E, desencadenando una respuesta inflamatoria rápida o una lenta. Los síntomas inmediatos como la urticaria, angioedema, náuseas, vómitos, dificultad para respirar, en casos graves anafilaxia. Y manifestaciones extraintestinales como son urticaria o angioedema. Y las intolerancias alimentarias tenemos los mecanismos no inmunológicos que involucran diversos procesos como la mala absorción, deficiencias enzimáticas o reacciones farmacológicas. Síntomas digestivos como la flatulencia, distensión abdominal, náuseas, vómitos y dolor abdominal. Y en cuanto a las manifestaciones extraintestinales, ausentes o poco comunes. Y aquí voy a explicar más detalladamente la fisiopatología de la diarrea crónica secundaria a la alergia alimentaria. Esta se produce como resultado, como ya lo dijimos antes, de una reacción inmunológica normal a un determinado alimento en individuos sensibilizados. Esta reacción desencadena una serie de eventos fisiológicos en el intestino que conducen a la diarrea. Primero tenemos la activación de la respuesta inmune. Cuando una persona con alergia alimentaria consume el alimento al que es alérgico, su sistema inmunológico lo identifica como una amenaza y así va a activar las células inmunitarias específicas como los mastocitos y los basófilos. Estas células liberan sustancias químicas como la histamina, los leucotrienos y las prostaglandinas que actúan como mediadores de la inflamación. Después tenemos la inflamación intestinal. Los mediadores inflamatorios liberados por las células inmunitarias causan inflamación en la mucosa intestinal.
La mucosa intestinal es la capa interna del intestino que está encargada de la absorción de nutrientes y agua, eso es algo que ya sabemos, y pues esta inflamación daña esa mucosa y aumenta su permeabilidad, lo que significa que las paredes del intestino se vuelven más permeables y así permiten que el agua, los electrolitos y otras sustancias pasen del torrente sanguíneo al interior del intestino. Después tenemos la alteración de la absorción de agua y electrolitos. El aumento de la permeabilidad intestinal interfiere con la absorción normal del agua y electrolitos. El agua y los electrolitos, como ya lo dije anteriormente, pasan del torrente sanguíneo al interior del intestino y eso aumenta la cantidad de líquido en el intestino delgado. El intestino delgado normalmente absorbe el agua y los electrolitos del contenido intestinal antes de que pase al intestino grueso. Sin embargo, aquí cuando la absorción está alterada, el exceso de agua y electrolitos va a pasar al intestino grueso y se dará la diarrea. El intestino grueso no está diseñado para absorber grandes cantidades de agua y electrolitos. El exceso de líquido en el intestino grueso aumenta la motilidad intestinal y acelera el tránsito intestinal y esto conduce a la diarrea. Y esta diarrea, pues como ya sabemos, es un síntoma principal de una alergia alimentaria. En cuanto al diagnóstico, este diagnóstico puede ser un desafío, ya que los síntomas pueden ser similares a los de otras causas de diarrea crónica. El primer paso y más importante en el diagnóstico es una historia clínica y dietética completa, seguido de pruebas específicas para confirmar la alergia alimentaria. En cuanto a la historia clínica, se debe preguntar al paciente sobre sus síntomas, su historial médico y sus hábitos alimenticios. Es importante recordar todo lo que ha comido en horas previas al inicio de los síntomas. También se le debe preguntar sobre su tolerancia previa y posterior al alimento sospechoso. Si ha tolerado bien el alimento en el pasado, es menos probable que la alergia sea la causa de la diarrea. También tenemos lo que son pruebas cutáneas. Estas pruebas se realizan inyectando pequeñas cantidades de extractos de alérgenos debajo de la piel. Si es alérgico a un alimento, se formará una roncha roja e hinchada en el sitio de la inyección. También tenemos los análisis de sangre para medir los niveles de anticuerpos de inmunoglobulina E. Los anticuerpos de inmunoglobulina E son un tipo de anticuerpos que se produce en respuesta a las alergias, como ya lo comenté anteriormente. Un nivel elevado de estos anticuerpos de inmunoglobulina E específicos para un alimento pueden indicar una alergia a ese alimento. Y las pruebas de provocación oral. En algunos casos puede ser necesario realizar una prueba de provocación oral para confirmar la alergia alimentaria. Esta prueba consiste en el consumo del alimento sospechoso en un entorno controlado y observar si se presentan síntomas. Hay pruebas que no son tan recomendadas. Existen algunas pruebas que no han demostrado ser efectivas o seguras para el diagnóstico de la alergia alimentaria y estas pruebas no deben usarse. Algunos ejemplos de estas pruebas no recomendadas incluyen las pruebas de inmunoglobulina G. Ya sabemos que los niveles de anticuerpos de inmunoglobulina G no son un indicador confiable de alergia alimentaria. Las pruebas de eliminación de alimentos. Eliminar un alimento de la dieta sin una prueba confirmativa de alergia no es un método diagnóstico confiable. Y las pruebas de bioresonancia. Estas pruebas no tienen base científica y no son confiables para el diagnóstico de alergia alimentaria. En cuanto al diagnóstico diferencial, es importante diferenciar la alergia alimentaria de otras causas de diarrea crónica, como es la enfermedad celíaca, que es una enfermedad autoinmune que daña el intestino delgado cuando se consume gluten, la enfermedad inflamatoria intestinal, un grupo de enfermedades que causan inflamación del intestino grueso o delgado, la infección intestinal, una infección por bacterias, virus o parásitos que puede causar esta diarrea, y la mala absorción, que es una condición en el que en el cuerpo no se puede absorber adecuadamente los nutrientes de los alimentos. Actuación desde medicina de familia ante un paciente con diarrea crónica. Los trastornos funcionales del intestino bajo del algoritmo de Roma 4 podemos ver, por ejemplo, en una diarrea crónica el síndrome de intestino irritable. La diarrea se predomina 25% y la diarrea crónica funcional, normalmente los heces o la diarrea predomina 75%. Para ver esto que es la diarrea crónica, debe de tener los síntomas iniciada hace 6 meses y la continuidad de estos síntomas debe de tener en últimos 3 meses. Por ejemplo, para saber primero que una diarrea es crónica, pero es funcional o es orgánica. Para descartar esto, entonces, en esa tabla podemos
percibir que la duración, número parte de duración, una diarrea funcional es prolongada, es más o menos de 6 meses, y la orgánica es corta, que es de 3 meses. El curso clínico es intermitente en caso de funcional y en caso de orgánica es continua. La presentación de esa diarrea o la sensación que tiene normalmente es diurina en caso de funcional y en caso de diarrea orgánica es nocturna. Los síntomas de alarma, normalmente, por ejemplo, no tiene síntomas esa diarrea crónica, pero cuando tiene síntomas de alarma es en funcional es ausente, pero en la orgánica es presente. El volumen, por ejemplo, fecal también es diferente, en funcional es 200 gramos por día y en caso orgánica es 400 gramos por día. Y, por ejemplo, el sangrado rectal o anemia, fiebre, eso vamos ahorita adelante, que son los signos de alarma que nos puede ayudar a ubicar, por ejemplo, que es diarrea crónica en caso de que es funcional o es orgánica. Por ejemplo, ¿cómo podemos normalmente realizar que una diarrea para diagnosticar escalonado? En el caso de diarrea crónica escalonado es la más importante que se considera es el anamnesis o es la historia clínica, porque la historia clínica es la base para hacer el diagnóstico. Entonces, no debemos normalmente hacer a todos, no tiene ningún sentido para todos a todos, por ejemplo, a paciente poner en todos los estudios, laboratorios, de acuerdo a lo que con el tiempo, iniciando de acuerdo el laboratorio empezamos de acuerdo a las necesidades, le vamos a pedir. En caso de, por ejemplo, en diarrea crónica, el diagnóstico escalonado es, por ejemplo, primero ubicarlo, que la diarrea crónica está en el intestino delgado o está en el intestino grueso o es funcional. Por ejemplo, cuando es, por ejemplo, los parámetros, normalmente cómo vamos a conocer un paciente y saber su situación, los parámetros que menciona en colon o en intestino delgado son en volumen, un ejemplo, en colon va a ser escaso y el intestino delgado va a ser abundante. Las características en colon va a ser, por ejemplo, con moco, pus o sangre. El intestino delgado va a ser, por ejemplo, abundante, amarillantes y grasosas. El síntomas acompañante en colon va a ser, por ejemplo, pujos y tenesmo y urgencia. En caso de intestino delgado vamos a tener borborismos o meteorismo. Y en caso de, por ejemplo, colon, por ejemplo, el dolor va a ser, en caso de el colon va a ser marco colónico, hipogastrio o en región sacra. El intestino delgado va a tener centro abdominal o periumbilical. Y, por ejemplo, como ya sabemos que ese, por ejemplo, va a ser prolongada hasta 6 meses. Para saber, por ejemplo, si tenemos anamnesis, por ejemplo, como le mencioné, que es la realización de historia clínica, pero bien profunda y bien, por ejemplo, completa, detallada de un paciente, porque con esto va a envasar todo el diagnóstico de una diarrea crónica. Por ejemplo, antecedentes familiares. En este caso, debemos de saber si, por ejemplo, algún familiar, por ejemplo, padece o tiene algún cáncer colorectal o tiene enfermedad inflamatoria intestinal o tiene enfermedad celíaca. También en caso de, por ejemplo, antecedentes quirúrgicos. En antecedentes quirúrgicos, por ejemplo, si tiene gastrectomía, tiene resección intestinal, tiene intestino corto o tiene también le ha realizado bypass gástrico o colecistectomía, etcétera. Esos son antecedentes quirúrgicos.
La medicación crónica, en caso de, por ejemplo, si está tomando o ha utilizado o utiliza, por ejemplo, medicamentos como magnesio, antihipertensivos, hipoglicemiantes o antibióticos, antiarrítmicos, inmunosupresores o, por ejemplo, los medicamentos de AINES y neoplásicos y etcétera. En otro caso, por ejemplo, también la medicación en los últimos meses, por ejemplo, si ATB o inmunosupresores que ha utilizado, por ejemplo, también eso causa, es una de las indicaciones que nos puede dar que el paciente tiene, por ejemplo, diarrea crónica. La pérdida del peso también, por ejemplo, si el peso es habitual, peso es actual, o el porcentaje de pérdida de peso, como es, por ejemplo, la diferencia antes y después durante esos 3 o 6 meses de las síntomas que lo tienen. Otro es la presencia de dolor abdominal, por ejemplo, si tiene dolor abdominal, que es, como le mencioné, que es el temprano o es el nocturno. En la noche, característica de deposición es la presencia de, por ejemplo, de moco, pus, sangre o etcétera, por ejemplo, que se puede aparecer en las heces. Relación de la diarrea con la ingesta o en el ayuno, en el sueño, por ejemplo, pérdida de muchas vitaminas, minerales, electrolitos, agua. Entonces, eso causa, por ejemplo, normalmente un sueño, un cansancio, entonces, o la presencia de continencia y las condiciones clínicas asociadas, por ejemplo, el DBT, el hipo o hipertiroidismo, el esclerodermia o tiene radioterapia, por ejemplo, si utiliza radioterapia también puede causar este tipo de diarrea. En caso de alimentos desencadenantes de los síntomas, por ejemplo, que si utilizan, por ejemplo, mucha cafeína, café, alcohol, o por ejemplo, fumador o edulcorantes, lactosa o fructosa, también, por ejemplo, a veces, como aquí, por ejemplo, en México, normalmente 30% son la población es mal observante de la lactosa y 30% son intolerante a la lactosa. Entonces también eso tiene un efecto muy importante para diagnosticar la diarrea. Los viajes recientes, por ejemplo, a veces las personas que viajan a las zonas endémicas, por ejemplo, también tiene un efecto que puede ser realizada o puede ser ocasionada por esta razón de los viajes. El test diagnóstico normalmente que se realiza, por ejemplo, de los heces, entonces en los heces podemos encontrar parásitos y a veces no significa que todos los parásitos, porque unos, por ejemplo, existe en los heces siempre, pero a veces unos que son malignos que causan las diarreas. Por ejemplo, en este caso de la lactoferrina, heces y calprotectina nos orientan a una diarrea inflamatoria y en caso de la grasa fecal nos puede hacer como una cualitativos y una cuantitativa diagnóstico de la diarrea. En caso de, por ejemplo, la sangre oculta, también podemos ubicar en los heces, a veces los electrolitos pérdida mucho, y en caso de la elastasa, por ejemplo, en caso de elastasa, donde que nos hablaría mucho de una insuficiencia pancreática exocrina, acerca de relaciones con los datos de sangre, como los anticuerpos transglutaminasa, por ejemplo, es una de las enzimas que nosotros sabemos que repara los daños en el cuerpo, y la presencia de celíaca, por ejemplo, a menudo producen anticuerpos que atacan
la transglutaminasa tisular, y eso, por ejemplo, que nos diría un diagnóstico de una enfermedad celíaca. La hematología por general normalmente, eso sabemos que es de mucha importancia, y los test de tiroideo, la cromogramina, por ejemplo, nos también orientaría sobre diagnóstico de tumores neuroendocrinos, y los estudios endoscopios y biopsias, y también colonoscopias, el TAC, por ejemplo, o resonancia magnética también, y endosonografía nos pueden ayudar en diagnóstico en algún paciente que tenga la diarrea crónica. Normalmente, por ejemplo, se diferencia, normalmente no tiene las síntomas una diarrea crónica, pero por ejemplo, cuando existe las siguientes síntomas de alarma, por ejemplo, edad mayor de 55 años, edad mayor de 55 años, y anemia, fiebre, hemorragia gastrointestinal, el caso de, por ejemplo, BCG, de las reumatoides, y del PCR, o la masa abdominal, por ejemplo, aumenta mucho, o la pérdida del peso, por ejemplo, síntomas nocturnos, antecedentes familiares de CA, de GI y de enfermedad intestinal, de irritación. Entonces, cuando existe esto, son los síntomas de alarma que nos puede decir que es la diarrea crónica, pero en caso de nos podemos, permítame un segundo, entonces eso nos lleva a un tratamiento, por ejemplo, hacia la diarrea grave, por ejemplo. Y estos son, por ejemplo, normalmente la más importante, que cuando existe todo este tipo de síntomas, entonces los podemos ver aquí, por ejemplo, todos estos, primero ubicarle que es funcional orgánica, y luego, por ejemplo, llevarlo, si es, en el caso es, por ejemplo, es orgánica, entonces el algoritmo 2, 3, 4 y 5, y las indicaciones de colonoscopia, y luego derivación de digestólogo. Y si no es, por ejemplo, orgánica, es funcional, entonces el caso de funcional es el algoritmo 6 de diarrea, donde puede ser leve o grave. Cuando es, por ejemplo, leve, entonces el tratamiento sintomático, que, por ejemplo, valorar las intolerancias de azúcares u otros que asocian con la malabsorción. Y si en caso ese es grave, entonces, como mencionamos, puede tomar el diagnóstico de colonoscopia, o de otro, que es la ozonografía. Entonces, eso es todo, y muchas gracias.